Era un sueño. Creo que incluso antes de pensar en hacer podcast, de dedicarme a contar historias a través del audio, el sueño siempre fue escribir. En algún momento quería dedicarme a eso. En mi adolescencia me la pasaba leyendo libros de terror y soñaba con en algún momento escribir algo. Y por casualidad llegamos, gracias al éxito del podcast, que se da esta invitación, esta oportunidad de escribir, y la intención siempre fue irnos ahora por la ficción, escribir cuentos y tal vez eso era un poco difícil para la gente que esperaban historias reales, historias mucho más cercanas a lo que es el podcast, pero al final han sido muy bien recibidas porque por más que esta vez sean cuentos, por más que sean historias que salen de mi cabeza, siguen teniendo mucha de la esencia de lo que es Relatos a la Noche, siguen siendo historias donde la anécdota paranormal es el pretexto para contar una historia interesante, una historia triste muchas veces, una historia de ausencias, que para mí eso es básicamente lo que es una buena historia de fantasmas, una historia triste y una historia de gente que ya no está ahí o que no está ahí de la forma en la que nosotros quisiéramos. Y así se da, y es una oportunidad que he disfrutado mucho. Fue muy difícil escribir un libro, fue mucho más difícil de lo que yo jamás me hubiera imaginado, pero ha sido una gran oportunidad de darle a la gente un poquito más de mí, algo realmente personal, algo de lo que yo soy y en lo que creo, y sobre todo la oportunidad de haber visitado muchas ciudades del país a través de las ferias del libro, de convivir con la gente, de escuchar lo que representa Relatos a la Noche como proyecto en general, ya sea en el podcast o lo que ha significado el libro para ellos y para ellas. Ha sido una oportunidad que, por más difícil que haya sido, si tuviera la oportunidad de volver a decidir, lo volvería a decidir sin dudarlo. Estos relatos de la noche surgen a partir de que te proponen el proyecto, ya los venías trabajando. ¿Cómo surge esta idea de ir recopilando todos estos cuentos? Algunos son ideas que tuve desde hace años, que barajaba como una posibilidad para escribir. No sabía si realmente como un cuento o como un corto, pero son historias que ya estaban ahí, y quizás la otra mitad, quizás la segunda mitad del libro son historias que fueron surgiendo en el proceso de desarrollar esas primeras, que incluso hubo cuentos que eran una sola idea y al final se vuelven dos historias en el libro. Y hay una, por ejemplo, mi historia favorita, mi cuento favorito del libro con el que cierro, es, es uno que surgió cuando ya había entregado el manuscrito y de repente llegó la idea y empecé a escribir, y fue como si alguien me lo hubiera estado dictando. Lo hice de principio a fin sin detenerme, y de hecho ese fue el único que le pedí a mi editora: no lo toques, lo que se pueda, por favor, déjalo así, así lo amo, confío en él. Y es un cuento que me gusta mucho y que, les digo, surgió en una tarde y así se fue, pero es un cuento que me tiene muy orgulloso. Todos me tienen muy orgulloso, pero muchos me hacen mucha inseguridad. Y ese es un cuento que vuelvo a leer y que digo, así está, así tenía que estar. No sé si a la gente le va a gustar tanto como a mí, pero a mí me convence mucho. ¿Cuál es? Se llama ¿A qué le ladran los perros? Ah, ese es con el que cierra Ajá, el libro. es como si nos asomáramos al diario de una niña en una casa Ujú. rural, una niña que se queda sola con sus hermanos y esperan el regreso de sus padres, el regreso de su abuela, y hay un ser por ahí que no sabemos qué es, que rodea, pero además no solamente es un miedo el que se maneja en ese cuento, un miedo a lo paranormal o a esta figura misteriosa que rodea la casita, sino un miedo que es mucho más real y que creo que todos en México tenemos que sobrellevar, que es al tener el crimen organizado tan cerca, también de alguna forma casi rondando la casa. Entonces, creo que logro tocar un tema que a mí me parece también muy interesante, muy relevante y que marca mucho de lo que es México en este momento. Entonces, creo que por eso, por muchos detalles, sigue siendo mi favorito. Uriel, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estás presentando precisamente tu obra. ¿Cuáles son aquellos literatos, aquellos escritores que en algún momento influyeron para que te inclinaras por este tipo de redacción, por este tipo de lectura? Mira, no es precisamente un escritor de terror, pero creo que quien más
ha definido lo que yo busco al contar una historia, es Juan Rulfo. El Llano en Llamas me sigue pareciendo la gran obra maestra de la literatura mexicana. A mí me gusta todavía más que Pedro Páramo, pero lo que logra en esos cuentos me parece algo sencillamente majestuoso. Y justo también ahorita lo acabo de recomendar, para mí El Principio del Placer, este libro de cuentos de José Emilio Pacheco, tiene tres historias que pueden ser consideradas de terror, tres historias sobrenaturales que son brutales y que están ahí escondidas en este libro romántico y en este libro tan poético, pero que también se asomaba, cuando Pacheco se asomaba al terror, lo hacía de una forma maravillosa. Entonces creo que probablemente son ellos dos. Y hablando de escritores, escritoras contemporáneos, Mariana Enríquez me parece brutal, lo que ella ha logrado comunicar a través de historias de terror, lo que ella ha logrado decir de Argentina y de vivir como una mujer latinoamericana a través de historias de terror, me parece sencillamente magnífico. Después de esta publicación, Uriel, el camino de la literatura va a seguir al lado tuyo, aparte de lo que realices con el podcast. Siempre, creo que me enamoré todavía más de esta idea de ser escritor. Es algo que todavía no puedo decir. Todavía cuando me presentan como escritor, siento que todavía no me lo gano, pero quizás con un segundo libro lo pueda hacer, quizás con un segundo libro me lo pueda empezar a creer. Y definitivamente he disfrutado mucho esta experiencia y ya estoy pensando por ahí, ya empiezan a surgir las ideas para un segundo libro, entonces espero que sea un camino que sigamos recorriendo. Un común denominador de todos estos cuentos es lo cotidiano. Visitas a un familiar, viajes, el estar en casa, como en el último cuento que relatas. ¿A ti te ha pasado algo similar? O sea, ¿alguna de tus historias tiene algún dejo de algo que te haya pasado a ti paranormal? Lamentablemente, yo sigo siendo escéptico porque no soy sensible. Cada vez más siento que hay muchas cosas allá afuera que no podemos entender, pero yo no tengo la sensibilidad para experimentarlas. En mi casa, en la casa donde crecí, eh, todos veían una señora, todos, mis hermanas, mis papás, veían una señora que recorría la sala y se escondía en la cocina, y yo jamás la pude ver. Pero hay algo que sí está conectado a mi infancia y es el cuento del sueño de la bruja, porque, digo, en el libro, ya como cuento, termina de una forma trágica, bastante pesada, bastante perturbadora, pero el inicio, el sueño de una bruja que se acerca y primero se ve en el techo de los vecinos y luego Luego se ve aparece en el al lado patio. de tu casa y luego en el sueño siguiente se ve entrando y buscando por la ventana. Es un sueño que yo tenía, es un sueño recurrente que yo tenía, con el que aprendí a convivir en mi infancia. Eh, entonces sí, sí hay algo de mí, hay algo real en esos cuentos. ¿No? Y léanlo, porque de verdad el giro de ese cuento está, nadie se lo espera, la verdad. Para cerrar, agradecerte estos minutos, de verdad, Uriel, un verdadero placer haberte tenido aquí en la cabina de Promedio Radio en la Expo Guadalajara el 2024. Para finalizar, la invitación precisamente para que la gente venga aquí a Expo y esté presente en lo que será esta gran presentación, valga la redundancia, de tu libro. Sí, vamos a estar en un ratito a las 12 por acá. Me dicen que en la sala más grande de esta feria, que parece un sueño cumplido, estar aquí nada más y poder convivir con tanta gente va a ser todavía mejor. Así que muchas gracias de verdad por haberme dado la oportunidad de estar aquí y de platicar con todo su público. No, pues gracias a ti por recibirnos, por presentarte y por hablarnos más de tu libro, que realmente yo lo leí en la semana, lo disfruté mucho. Esperemos que el próximo sea todavía mejor, ya con más historias cotidianas de terror que contar. Y pues muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Lais Trujillo, Ramón Portillo, nuestro invitado de honor, Uriel Reyes. Esta fue la emisión de Beat Deportivo de este sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.